Slimbos no. ROM ATV. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cutre YouTube. Hoy vamos con el X96M200 que trae dos procesadores, ¿de acuerdo? El S905X5M que trae dos firmware de casa, una ROM china y una ROM ATV, que es la que vamos a meter hoy. Y su variante, el S905A, solo trae un firmware que viene ya con ATV, así que para mí no es necesario meter el Slimbos. Pues vamos con el X96M200. Este es el X96M200, que ya sabéis, un TV Box de mierda, pero que funciona muy bien. Con el S905X5M, que vamos a meterle el firmware original con ROM ATV. ¿De acuerdo? Un TV Box que funciona muy bien. El firmware original, aunque sea una ROM china de mierda, va muy fluida y va bien. Pero le vamos a meter el firmware original con ATV y solo se podrá hacer con el S905X5M. Como veis, cargador, un mando de mierda y vamos allá. ¿Qué necesito? Pues el cable USB 2.0, 2.0 o 3.0, 3.0, macho. Ese es el cable que me está rentando muy bien porque lo utilizo en todos los vídeos, y un bastoncillo, ¿de acuerdo? Un bastoncillo, porque el palillo lo usamos para el X88, que bien razón tenía Nachete, que tiene que ser con palillo. Pero para este bastoncillo sí o sí que va perfectamente para hacerle reset. Como veis, se escucha perfectamente, sería en el segundo agujero, y el USB el más cerca a reset, que es ese de arriba, ¿de acuerdo? Usamos ese, le damos a reset, como siempre, como en todos los TV Box, el mismo procedimiento, reset, y ya metemos ahí. Usaremos el mismo programa que usamos en este tipo de TV Box, el V3.1.6. En la descripción del vídeo os dejo la instalación del programa, ahí lo tenéis arriba a la derecha. Pues en la descripción del vídeo tenéis el enlace para bajaros el programa, y lo podéis hacer de dos formas diferentes y muy fáciles. Pues nos metemos en Google, como siempre metemos Slimbos, y ahí nos metemos en esa página donde para acceder a Slimbos, al firmware original. Voy a darle a la traducir para que lo veáis en castellano y no en ruso, pero si no lo hace vuestro ordenador, por lo que sea, porque tiene más años que la vieja del visillo, pues simplemente os guiáis por este vídeo en la misma posición y ya está, aunque os lo ponga en ruso. Le damos a firmware y buscamos el S905X5M. Como veis, trae ya su variante también S905A, pero el de hoy es el S905X5M. Vamos y buscamos el TV Box al que queremos modificar la ROM. Pues ahí está el X96M200, clicamos ahí, nos vamos hacia abajo. Slimbos en este TV Box no es nada fácil, así que por ahora no lo recomiendo. Además viene con ATV, no es necesario en los nuevos TV Box. X96M200 con su variante S905A viene con ATV y no es necesario. Como veis, ahí viene el de arriba, es el S905X5M, y el de abajo es su variante S905A. A la derecha el Slimbos viene el firmware original, el firmware oficial de fábrica. Pues ahí es donde vamos a dar y descargar la ROM. ¿De acuerdo? Ahora lo veremos para que lo veáis sencillo y fácil, para que no os equivoquéis. Y el S905A solo trae un firmware, que es el ATV. ¿De acuerdo? Mira, ahí aparecen los dos, en el S905X5M, y nosotros el ATV va a ser el 1328. ¿De acuerdo? Ese es el 1328, el que viene con la ROM ATV, y es el que vamos a meter. Y ahora me he salido para que veáis que en el S905A, en el firmware oficial, le damos y aparece, vaya, la puta publicidad de mierda, ¿vale? Aparece la ROM ATV que lleva de serie, ¿de acuerdo? Esta no hay que meterla porque ya la trae de serie el S905A, así que no es necesario meterla, para que lo sepáis, ¿vale? El S905A ya viene con ATV. Nos volvemos atrás otra vez y nos metemos en el firmware oficial del S905X5M. Aunque ahora está en ruso, ¿vale? Clicamos ahí. Mira, ahora ya ha cambiado. Y ya ese sería el 1328. Le damos y lo bajamos, ¿de acuerdo? Lo bajamos. Y una vez que lo bajo, lo pongo en el escritorio. Ahí está descargando el archivo, que es la ROM que le vamos a meter.
Yo ya he descargado el programa y he descargado la ROM y así es como se ve, ¿vale? Cuando compráis el TV Boss con ROM china, el S905X5M, ¿vale? Esta es la ROM china, así es como se ve. La Mi creo que era 250, ahora lo vemos. Va muy fluido, la verdad que sea una ROM china de mierda. He probado las otras ROM chinas del Tanis y del X88 que estaba plagada de errores y esta he de decir que va muy bien. ¿Vale? Es fea, pero va muy bien. O sea que hasta ahora no teníais ningún problema, yo no lo he tenido, así que... Pero bueno, siempre es mejor meterle ATV para todo. Y ahora vemos, me voy a lo que es herramientas para ver qué ROM lleva y así lo veis. Así sería esta ROM que os viene con el S905X5M del X96M200. ¿Vale? Ahora los X96M200 con el nuevo firmware, o sea, con el nuevo procesador S905A, que es una variante del otro, ya viene con ATV y ahora vais a ver cómo se ve con ATV en este TV Boss. Concretamente este es en el X96M200. Pues el ATV igual, está en el X96M200. Me voy para ahí, me voy hacia abajo. Tengo que entrar en preferencias del dispositivo para ver la información. Me he equivocado porque voy como acaba de meterlo, no sabía para dónde iba. No, me tengo que meter en preferencias del dispositivo, le doy hacia atrás. Y ahí está, venga, baja, coño, a preferencias desde ahí. Y nos metemos en información y como veis ahí abajo está el firmware que lleva de casa, la ROM china, que es el 1500. Pues bien, ahora vamos con ATV. Esta sería la ROM ATV también de casa, la que traen los nuevos X96M200 con el S905A, y es la ROM que vamos a meter a los X96M200 antiguos, bueno, antiguos, que llevaban el S905X5M y no su variante, ¿vale? No deja de ser un firmware de casa, o sea, un firmware original, por eso no hay problemas a la hora de meterlo. No vais a tener ningún problema, cero problemas para meter ATV en este TV Boss. Otra cosa es el Limbos. El Limbos es muy jodido de meter en este TV Boss, pero ¿para qué le quieres meter el Limbos si ya te viene con ATV? O sea, que es una gilipollez. Pero bueno, ahí veis abajo el 1328, que es la ROM que le he metido, pero ahora diré cómo se hace y cómo hacerlo, que es muy sencillo y muy fácil, como todos los TV Boss que hemos hecho aquí en el canal. Realmente es lo mismo para que lo veáis y es muy fácil. Como veis, ya he bajado el programa. Lo abriría aquí. Cambiamos a una mejor imagen y arriba a la izquierda, bueno, una flecha más grande, por favor. Ahí en Setting, esa grande, le damos ahí a Setting. Y donde pone Load IMG, cargar la imagen, es cargar la ROM. Ahí le damos para buscar la ROM, que yo la tengo en el escritorio. Bueno, yo lo busco en el escritorio, le doy al escritorio porque he sacado la ROM, como ya habéis visto al principio, que está en el escritorio, y la 1328. Esa es la ROM que le voy a meter. Pues ahí está cargando la ROM, como veis, y hasta que no aparezca ahí abajo, no ha cargado la ROM. ¿De acuerdo? Hasta que no aparezca ahí, no ha cargado la ROM dentro del programa. Ahí está la 1328, a una mejor imagen pasamos. Y como ya ha cargado la ROM, pues le damos al Start para iniciar el proceso de flasheo o cambio de ROM. Pues ya le hemos dado, habéis visto que ha pasado de Start a Stop, y ahora con la imagen de abajo para que lo visualicéis perfectamente. En una imagen vemos cómo cliqueo ahí el reset, y como ya le da al Start ya puedo meter el USB.
Ahí lo estoy metiendo, ya lo he metido, y hasta que no llegue al 3%. Yo lo suelto siempre en el 3% en todos los TV Box y nunca me da problema. Ya hasta el 3%, pues ya soltaría el reset y ya dejaría que cargase. Así de sencillo es, igual que cualquier TV Box, pero para meter el firmware de casa. Os recuerdo que con Slimbox no funciona así. No, para meterle Slimbox, este es el firmware original, aunque viene en la página de Slimbox, no es el Slimbox, es el firmware original. Y como viene con la ROM china, pues le metemos la ROM ATV a este TV Box. Y quedaría como la imagen que habéis visto antes, ¿vale? La ROM china era como venía el TV Box. Grabé la imagen, después le metí esta ROM, la ROM ATV, y esa es la imagen, el vídeo que habéis visto antes de cómo quedaría siendo ATV. Recordad que siempre en Play Store tenéis que dar a actualizar. Una vez que hayáis metido vuestro usuario en Google, en Play Store, le dais a actualizar y seguidamente metéis Android TV Home en Play Store, Android TV Home, Android TV Remote Service, ¿de acuerdo? Voy a poner ahí, porque mi inglés se entiende perfectamente, ¿eh? Por eso digo, ¿qué cojones? Aquí, venga, vamos a ponérselo, que seguro que no han entendido ni papa de lo que he dicho. Con la pronunciación tan clara y este inglés tan bueno que yo tengo, vamos, yo no entiendo cómo no entendéis cuando hablo inglés. Joder, os quejáis de todo. Pero bueno, pues termina esto, le damos al stop, ¿vale? Y entonces quitamos el cable del TV Box, ¿vale? Ya queda poco para que termine. Recordad siempre antes de quitar el cable, una vez que esté en verde, darle al stop. Muy bien, ya ha terminado, le damos al stop. Y quitamos el cable, ya le hemos dado al stop y ahora voy y quito el cable. Así que esto es todo, espero que hayáis aprendido algo y como siempre nos veremos en el siguiente episodio. Así que esto es todo, como siempre el lema del canal, ayudar porque sí, sin recibir nada a cambio. Y gracias por estar ahí. Un abrazo. Y hasta el siguiente episodio.